es este. No estoy. Me pongo adelante en YouTube. ¿Qué más es? Esta es una copa. Lo único complicado de trabajar con esta muestra es que les toca averiguar cuál es la afinación que tiene la muestra. ¿Se vieron la película Harry Potter ustedes? La primera. A pesar de que en la mayoría de películas sale el tema que se llama Hedwig, que es la lechuza blanca, ya es el tema principal de la película, ¿no? Esto de acá, cuando se grabó con copas rellenas con diferente cantidad de agua para que les dé diferente altura y se amplió eso de allí. Y obviamente se lo tocó en vivo para ver cuál de las dos funcionaba mejor y se mezclaron las dos cosas, ¿no? Pero se utilizaron copas para eso de acá, ¿no? Porque es un instrumento que tiene un timbre bastante misterioso, por lo menos para la película aportó un montón, ¿no? Acá no es el caso, se tiene el mismo principio, pues se está trabajando con una sola muestra y esa muestra está repartida a lo largo de todo el registro, ¿no? Tal vez yo estoy exagerando un poco cuando estoy estirando el registro, porque si se ven acá ustedes estamos recorriendo desde el C-2 hasta el C8, que es 10 octavos, ¿no? Entonces la muestra originalmente está aquí, que es esta es la nota raíz y la nota a la altura que corresponde a esta muestra de la copa. Y lo único difícil de esto es que averigüen cuál es la altura de la nota a la que corresponde eso, ¿no? ¿Qué se podría utilizar para eso de aquí? Es Re5. Es Re5, sí, pero ¿qué se puede utilizar para que ustedes averigüen cuál es la altura de esa nota? ¿Ah? La oreja, dicen. La oreja, el oído, claro, hay gente que tiene oído absoluto y dice, este es un Re5. Los que somos mortales y no tenemos esa bondad, un poco entrenamiento auditivo y ver por dónde más o menos puede estar la altura, esa es una. Dos, ¿qué más puedo utilizar? Un osciloscopio para ver cuál es la frecuencia que les da. Un afinador. Un afinador o el melodyne. Cualquiera de esas herramientas pueden utilizar ustedes para ver cuál es la altura de la nota y de esa forma ver a dónde correspondería la nota raíz de esa muestra y aparte de eso ver si está o no está afinada. Esta muestra de aquí es la muestra afinada. Hay una muestra diferente que estaba ligeramente del juego de las 6 copas que venían en el juego. Hay 6 copas, si me tocó ir viendo cuál era la que estaba más cerca de la altura, que esté más cerca de una nota musical y no haya que afinarla demasiado, ¿no? Entonces, esta muestra de acá inicialmente sonaba así, esta de aquí, y esta. ¿Sí nota la diferencia? Está un poquito arriba. Esta está un poco baja, ¿no? Esta es la nota original y esta es la nota afinada. Entonces, toca hacer ese trabajo también con las muestras. Yo lo hice con el pitch. ¿Cómo? Eso lo hizo con el pitch. Eso lo hice con el Melodyne. Sí, fue más fácil porque el Melodyne es un poquito más transparente cuando tiene que acercar las notas a una determinada altura. El pitch shifting también funciona bien, pero no es tan... No mueve de la misma forma lo que se conoce como los formants. El sonido está conformado por armónicos, ¿no es cierto? Esos armónicos cambian la estructura de acuerdo a cómo ustedes modulan la altura de esa nota. Si tienen un pitch más alto, más grave, la relación entre esos armónicos cambia. El Melodyne tiene una forma un poquito más transparente de hacer que esa relación se mantenga más o menos uniforme. El pitch shifting le sube exactamente igual todo, o le baja todo. En cambio que el Melodyne respeta cómo debería ser el orden de esos armónicos, ¿no? Es un poquito más natural eso. Por eso lo utilicé para afinar eso, ¿no? Pero eso es otra cosa que se tiene que tomar en cuenta cuando se trabaja en un sample. No solamente muestrear, sino ver cuál es la altura de la nota y de acuerdo a eso asignar la nota raíz y ver si está o no está afinada. Si está 3, 4 centésimos arriba o abajo, no se van a dar la molestia de afinar eso ahí. Pero si está 15, 20 centésimos arriba o abajo, eso ya es necesario afinar. Es normal que los instrumentos tengan un rango de desafinación de incluso hasta 5, 10 comas. Los violines dicen, ni se diga. Si sabría lo que pasaría si en una orquesta sinfónica, claro que hay orquestas que exageran eso, ¿no? Pero si en una orquesta sinfónica tuviéramos todas las notas de la sección de violines 1 pegándole exactamente la afinación correcta, no sonaría lo que suena.
Esas por debajo de eso, con una octava, 2 octavas, ya empieza a sonar un poquito raro, ¿no? Si yo subo 2 octavas por encima de la nota raíz, ya suena una aguja prácticamente, ¿no? Ahora, lo que tengo preparado acá es una secuencia de temas de Harry Potter, ¿no? Y esta es una sola muestra, entonces va a tener sus limitantes, ¿no? Una de las cosas que más se van a dar cuenta ustedes es que mantiene esa relación de la entonación por el pitch shifting y le hace sonar artificial. No sé si notan ustedes que todas las cuartas, las quintas, paralelas que hay a ratos en la composición suenan así pero exactas, y eso jamás pasa en un instrumento musical acústico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podríamos utilizar nosotros para engañar un poco el oído con eso de aquí? Una reverberación. Podría ser reverberación y aparte de eso podría ser también Ataque. chorus. Podríamos trabajar un poco con... Bueno, esta secuencia de acá ya se supone que trae todas las variaciones de dinámica que debería de tener, ¿no? Es esta secuencia de aquí. Entonces acá ya está contemplado todo el asunto relacionado con la dinámica, ¿no? Pero aparte de eso ya podría empezar a pensar en trabajar con ¿qué? Con procesamiento de señales, que es lo que quería ver con ustedes el día de hoy. Esta es una sola muestra, afinada, asignada a la altura correspondiente. Lo que ya podría hacer yo acá es empezar a trabajar en ¿qué? En procesar la señal con efectos de audio. Y en este caso el primer tipo de efecto de audio que yo voy a utilizar va a ser un chorus. ¿Sí? Ese va a ser el primer tipo de procesamiento de señal que voy a hacer. Y adicional a eso también voy a trabajar con una reverberación. Reverb. ¿Estamos hasta acá? Entonces vamos a apagar por lo pronto la reverberación, me voy a quedar solamente con el chorus. Y voy a escoger el que dice ensamble. Voy a dejar por lo pronto el porcentaje de mezcla 50-50, es decir, 50% procesado, 50% el sonido directo del... Ahora veamos qué tal nos va con el vibrato. Exagerado, veamos con el clásico. Suenan mis ganas de la universidad. Es un poco más natural, ¿no? ¿Qué tal si empiezo a aplicar filtro de corte de graves? No hay tantos graves acá, pero siempre ayuda un poco, ¿no? Del chorus, ¿qué parámetros son los que nos interesa entender nosotros cómo funcionan? El rate, que es la velocidad con la cual va a fluctuar la altura del sonido, y el amount, que es la cantidad de profundidad del efecto, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la cantidad de efecto del procesador, es otra cosa. En este caso voy a utilizar un rate un poquito más lento, de 0.5, y la profundidad la voy a dejar en 50%. El feedback es cuánto se va a retroalimentar la señal. Esto ya empieza a sonar totalmente artificial, ¿no? Y voy a hacer que sea un poco más sutil la cantidad de efecto que le pongo, tal vez lo voy a dejar en un 30%. Y luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a trabajar con este parámetro que dice Word. Este parámetro que dice Word, lo que se encarga de hacer es aplicar un filtro en el chorus que corta ligeramente los agudos. Y eso ayuda a que ese sonido medio penetrante, especialmente de las octavas más agudas, no sea tan notorio y no suene tan penetrante, tan artificial, ¿no? Ahora sí vamos a aprender la reverberación y vamos a ver qué tipo de reverberación y el tiempo de reverberación que tenemos nosotros acá, ¿no? El tiempo de la reverberación está puesto en 1.20 segundos, que no es tanto, y los parámetros de este procesador de acá son un filtro de entrada, no me digas que... Y vamos a ir con el chorus que hacía Silencio. Este era el primero. El segundo era la reverberación. Y justo íbamos a poner eso. Ahorita.
Y acá porque les había indicado que lo primero íbamos a trabajar con un rate bastante más corto, que no sea tan pronunciado en modo clásico, y que vamos a trabajar con el parámetro de monto al 100%, el monto al 30% creo que estaba, y el nivel de mezcla quedaba igual que estaba al 50-50, ¿no? La idea de eso es que le dé un poquito más de soltura a la afinación y no suene tan perfecto todo el tiempo, ¿no? Ahora, los parámetros de este procesador de reverberación tiene un filtro de entrada que lo que se encarga es que la señal entrante se filtre cierto contenido de frecuencia. En este caso me está poniendo un filtro de corte de agudos en 830 Hz, que es bastante abajo, ¿no? También se puede aplicar uno de corte de graves si por el caso. Tiempo de reverberación está en este momento en 1.2 segundos. Veamos cómo suena y la cantidad de mezcla está en 50-50 igual, ¿no? Vamos poniendo antes de que llegue al chorus en el ecualizador y vamos a cortar un poquito. Veamos qué tal nos va con el EQ3. Pero esto tiene que estar antes. Antes del chorus. Y en este lo que tenemos es graves, medios y agudos. Veamos en dónde están parqueados los agudos aquí. Y un detalle importante que vamos a tratar de hacer acá en el sampler es venir acá a la parte de filtros y globales y en el parámetro release no dejarle tan rápido el release porque se nota como que se corta demasiado y las copas, si ustedes se escuchan cuando le pegan, no hay mucho control sobre las copas del sustain, ¿no? Pueden accionarlo para hacer que se apaguen muy rápido, no pueden, ¿no? Entonces tratemos acá con un parámetro de 300 milisegundos en el release porque sí quiero que quede un poco más la resonancia de las muestras. Y suena mejor, ¿no? Escuchen la diferencia, voy a poner nuevamente en 50 que era donde estaba y noten cómo se escucha todo cortado todo el tiempo, ¿no? Se nota que suena artificial, ¿no? Incluso si metemos acá, ¿qué tal nos va con 500? Y tratemos de que el ataque no sea tan pronunciado. Si notan que es bien percutivo el sonido, ¿no? Sí. Veamos qué tal nos va con 10 milisegundos en el tiempo de ataque del envolvente. Tal vez es mucho, pero veamos. ¿No? ¿Está bien? Intentemos 20 en el ataque del envolvente para que no sea tan... suena como agudo, ¿no? Mejor. Veamos qué tal nos va con 30. Nuevamente. Ahora comparen con 10 o con 0 que era donde estaba inicialmente, ¿no?
podríamos hacer dos cosas para procesar esto de acá. Primero, no me gusta cómo suena el ataque en agudos, suena demasiado penetrante, es como que un poco fastidioso. Hace un rato que probamos poner ese parámetro en 30 milisegundos, sonó mucho más controlado el ataque, pero perdemos el cuerpo del sonido de la acción de cada nota, ¿no? ¿Qué es lo que creen que podríamos hacer acá para mantener todavía un poco de ese sonido de los graves, del accionar de la copa? Y cambiar la forma del filtro. Lo que podríamos hacer es, bueno, el filtro no lo vamos a poder cambiar. ¿Por qué no tengo clic izquierdo? O sea, Es con 2 dedos. ¿ya? Lo que voy a hacer es, voy a duplicar este canal. Típico de Mac. Y en el duplicado, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar un filtro que se encargue de cortar absolutamente todos los agudos. Y en este voy a poner los parámetros del sampler, nuevamente el 0 para tener el ataque marcado. Acá, en el duplicado, pero en el duplicado voy a poner esto en 0, pero voy a trabajar con cortar totalmente agudos, ¿no? Veamos qué tal suena esto. Y también voy a aplicar acá un filtro que empiece en 500 con 24 octavas, 0 de resonancia, y vamos a ver qué tal. Si notan la diferencia, voy a apagar el canal que tiene ahorita el filtro y que está encargándose de proporcionar solamente los graves. Escuchen. El de acá. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Es un procesamiento de señal en paralelo, que es lo que normalmente siempre se hace cuando se quiere mantener ciertas características del sonido y se quiere excluir otras. En este caso, en el duplicado que utilicé, corté todos los agudos que tienen ese sonido un poquito fastidioso que pega demasiado en el oído, y nuevamente utilicé el tiempo de ataque en 0, tomando en cuenta que estoy cortando todo lo que está por encima de 500 Hz, incluso en el ecualizador también estoy cortando todo lo que son agudos, ¿no? De esa forma estoy excluyendo el ataque ese un poco penetrante que tienen los agudos, pero estoy manteniendo el cuerpo de la acción de la copa en el momento que se le está pegando, ¿no? Esas dos cosas de ahí juegan para aportar el cuerpo y que se mantenga controlado los agudos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí notan? Pero en cambio, si es que hacía lo mismo en el primer sampler y acá mantenía el tiempo del ataque en 0, ¿por qué es el otro lado esto? Sí, tiene algo. Vaya a ver. Es diferente el trackpad suyo. Si notan ese sonido como aguja, ¿no? Es muy penetrante. Pero al mismo tiempo eso tiene el ataque que necesitamos para articular mejor el sonido. Entonces la solución para poder corregir eso es duplicar el canal, exactamente los mismos parámetros salvo el parámetro de ataque. En el caso del 1, que es el que va a quedar con los agudos, va a quedar en 30 milisegundos, y del 2, que es el que va a quedar en cambio con los graves, ese va a quedar en 0. Pero como el segundo, nosotros le estamos aplicando un filtro de corte de agudos, no vamos a tener ese sonido agudo excesivo, ¿no? Entonces vamos apagando todos los procesos que hemos hecho acá y dejando todo tal cual como venía de fábrica, entre comillas de fábrica. Este es el segundo, este es el primero. Primero voy a dejar esto en 0, voy a apagar ecualización, chorus, reverberación, voy a dejar el release como estaba originalmente en 50 milisegundos. Y teníamos una señal original que funcionaba así, ¿no? Se nota bastante artificial, ¿no? Entonces lo que empezamos por hacer fue estirar el valor del release a 500 milisegundos para que no se corte tan abruptamente. Segundo, controlar el ataque de las muestras para que no sea tan penetrante los agudos, dejamos en 30 milisegundos. Ecualizamos ligeramente, quitamos alrededor de 6 dB de agudos,
Utilizamos un chorus con la cantidad bastante bajita, 20%, para que le dé un poco de movimiento a la afinación de las muestras. Y finalmente utilizamos una reverberación. Hasta allí el sonido de esto estaba así. Se nos fue demasiado del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces lo que hicimos fue duplicar el canal, y en el duplicado del canal pusimos el tiempo de ataque en 0, el release quedó igual en 500 milisegundos, pero acá aplicamos un filtro de corte de agudos para que nos mantenga el cuerpo y nos quite ese sonido penetrante, porque como estamos utilizando el ataque rápido, hubiéramos tenido el mismo problema. Y entre esos dos mantenemos el cuerpo del instrumento. Y activemos también en el segundo canal los parámetros que tenemos acá. Y tenemos eso, ¿no? Entonces, a partir de una sola muestra podemos construir un instrumento. Obviamente esto sería preferible que se manejara una reducción de piano que no fuera tan amplia en el registro, ¿no? Esto es una reducción de piano de la parte orquestada. Y obviamente tiene muchas más octavas que las que funcionaría bien en la muestra de la copa. La copa puede funcionar bien tal vez dentro del rango de una, quizás hasta dos arriba, y tal vez una octava por debajo de la nota central. Es decir, por decir del Do5 hasta el C4, perdón, desde el Re5 hasta el Re4 y probablemente hasta el Re7, que la muestra va a sonar todavía más o menos bien, ¿no? Acá estamos estirando casi 5 octavas, porque es bastante más hacia abajo que los lados, ¿no? Preguntas, chicos, de lo que hemos hecho hoy con esta muestra de acá. Entonces, el mapeo no fue ninguna cosa del otro mundo, una sola muestra se mapea a lo largo de todo el recorrido del rango del teclado del Ableton Live. Lo único que hicimos fue trabajar un poco con los parámetros de acá, de los filtros, ¿no? En donde se utilizó en realidad en la parte del primer sampler solamente una variación en el release y una variación en el ataque. Eso fue todo lo que nosotros aplicamos acá. No tienen porcentajes. Me cambió a porcentajes, pero es un rato. Entonces acá lo único que hicimos fue eso de allí, ¿no? No aplicamos ningún filtro. El filtro está encendido, pero en realidad no está funcionando porque está en 22 kHz, casi que no se escucha. Acá en el envolvente tampoco está funcionando porque el filtro no está en realidad funcionando en esta. Pero en el segundo sí está funcionando bastante el filtro, porque lo que estamos haciendo nosotros es filtrar todo lo que está por encima de 500 Hz, que es un montón, ¿no? Eso va a cumplir el propósito de pintar nuestro cuerpo, ¿no? En lo que hace el procesamiento de señales, controlar un poco de voz con el ecualizador, más sencillo, ni siquiera me metí a ver el paramétrico, ¿no? El paramétrico probablemente hubiera sido un poco más amplio que se hubiera podido hacer, pero hubiera tomado un poco más de tiempo, ¿no? El chorus simplemente para darle un poquito de variación al sonido de la copa es una sola muestra, y la reverberación simplemente para darle un poco de profundidad, ¿no? Las cantidades de estos efectos van a depender un montón del gusto personal, ¿no? Ejemplo, si quisiéramos dar un aire un poco más de espacio, más ambiente, probablemente tendríamos que trabajar con una cantidad de reverberación mucho mayor, ¿no? Hablemos de un 75%, qué sé yo. Y veamos cómo sonaría allí. Mucho más distante. También se podría jugar con el tipo de reverberación, porque acá tenemos cargado solamente un tipo de reverb, ¿no? ¿Y qué más? Probablemente el parámetro de vibrato, déjenme ver qué tal funcionaría solamente en el registro de los graves. Y eso es.
Bueno, ¿qué nos va a quedar de tarea para la próxima clase, chicos? Empezamos a hacer una primera experimentación en hacer un banco de sonidos con percusión. Eso es lo más básico que podemos hacer. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con un banco de sonidos que tenga altura definida. Vamos a conseguir un elemento que nos permita generar sonido, pero que no sea un instrumento musical, que tenga una altura definida. Utilicen esa creatividad a ver qué es lo que pueden escoger, ¿no? Pueden utilizar vidrio, pueden utilizar madera, pueden utilizar metal, pueden utilizar membranas, cualquier tipo de cosas pueden utilizar, ¿no? Y les voy a pedir que ahora sí trabajen con los otros parámetros del sampler, que son los parámetros de filtro aplicado al pitch, ¿recuerdan? Envolvente aplicado al pitch, para que le den un poquito más de, especialmente a los que vayan a trabajar con membranas, ¿no? Parches, me refiero a eso, ¿no? Los tímpanos sinfónicos, por ejemplo, tienen altura definida, ¿no? Opuesto a los timbales latinos. Los timbales latinos no es que no tengan altura, pero no es afinable como se afina un timbal sinfónico, ¿no? Y es una membrana. Entonces pueden encontrar cualquiera de sus elementos: madera, metal, vidrio o membranas. Cualquiera de esos pueden utilizar ustedes para generar sonido, ¿no? ¿Ustedes conocen al profe Carlos Freire? ¿Ah? Sí, ya. Carlitos Freire, por ejemplo, era especialista en tocar instrumentos etnográficos. Él era un musicólogo, él mejor dicho, ¿no? Y él sabía tocar la hoja. ¿Han visto tocar la hoja alguien? ¿Ya? Por ahí también puede ir, ¿no? Aunque no se Eso también puede ser. Hay instrumentos etnográficos que generan uno, máximo 2 tonos o 3 tonos, si han visto, son unos, generalmente son de arcilla, chiquitos, y tienen una sola altura. Podrían trabajar con ese tipo de instrumentos también, ¿no? ¿Un ocarina? ¿Cómo? ¿Un ocarina? Puede ser, sí, pero a partir de un solo sonido. La idea es que ustedes estiren eso hasta el punto en el cual todavía siga sonando musical, no que lo estiren como decimos en la experimentación para trabajar con todo el rango de pitch shifting, que lo estiramos 10 octavas, que lo estiren tal vez una octava, a lo largo del registro una octava, ¿no? Entonces ahí ustedes verán si es que de pronto la muestra les da que la altura es en mi, pueden llegar hasta dónde. Una octava arriba, una octava abajo, no más. Eso sería, ¿no? Que lo programen, lo asignen, necesitamos una sola velocidad, porque ya tenemos que empezar a trabajar con filtros para poder hacer que suene una sola muestra diferente, ¿no? Entonces, una sola dinámica, entonces. Una sola dinámica. Y la dinámica que suene mejor. Podríamos aplicar filtros para que suene y nos dé la sensación de que tiene menor dinámica de forma más fácil, utilizando filtros de cortes de agudos, ¿no? Generalmente es lo que se aplicaba en las primeras versiones de los bancos de sampling. No teníamos multicapas, había una sola muestra que a partir de filtros era que daba la sensación de que teníamos varias dinámicas, ¿no? Entonces, hagamos eso para la próxima clase, chicos. Un sonido de un instrumento que no sea un instrumento como tal. Ya el compañero puede utilizar eso, puede utilizar la membrana de un parche, por ejemplo, que tenga una altura definida, averiguar bien cuál es la altura y mapear eso, ¿no? Si necesitan afinar, es necesario que afinen y lo van a mapear a lo largo de un octavo y van a encargarse de programarlo para que responda con diferentes tipos de dinámica. Hagan como teclado controlador, estoy aquí con el teclado de la compu, no va a poder, o les va a tocar secuenciar una línea que vaya con varias dinámicas y que les permite ir escuchando que también están ajustando el filtro para que les dé la sensación de que con una sola muestra ustedes tienen respuesta dinámica, ¿no? ¿Estamos? Eso para la próxima clase, chicos. Gracias.